lo que de alguna manera también nos acerca a estos momentos que estamos viviendo a escala mundial, con esta pandemia y con visiones que a veces, bueno, pueden ser unas visiones muy agoreras acerca del futuro. Por supuesto, yo no voy a negar en ningún momento la presencia de elementos catastróficos a lo largo de la evolución humana, pero quizás es necesario entender los colapsos de una manera mucho más compleja de lo que a veces se está haciendo. En ese sentido, quizás el libro más conocido, un auténtico bestseller, es el trabajo de Gary Diamond, Collapse. En español se tradujo como colapso, una traducción incluso en un papel mucho más popular, ediciones relativamente baratas. Y la idea de Gary Diamond, que es sobre todo un divulgador más que un investigador, es que el cambio climático sería uno de los principales elementos que habrían dado lugar a estos procesos de colapso. Diamond, en un momento determinado de su libro, habla ya directamente de un ecocidio por parte de aquellas sociedades que son incapaces de adaptarse a las condiciones que llegan con el cambio climático. Diamond utiliza algunos de los ejemplos clásicos que aquí yo no voy a tratar, aunque he de reconocer que algunos de ellos, pues bueno, me fascinan y me interesan en una visión mucho más amplia. Es el caso de la civilización maya clásica, que en realidad su colapso podría no solo limitarse al mundo puramente maya, sino que probablemente haya que relacionarnos con los procesos de colapso del mundo clásico mesoamericano y con, por ejemplo, el colapso de Teotihuacán, o en la zona del sudeste asiático, Angkor, el colapso del reino de Angkor. En el mundo mediterráneo, por ejemplo, tenemos otro ejemplo muy destacado, que es el final de la Edad del Bronce en el Mediterráneo oriental, el final del mundo micénico, del mundo hitita, en torno al año 1200 a.C. Pero también hay que señalar que todos estos casos parten de una consideración del colapso y de los momentos posteriores al colapso como una época oscura, como uno de los Dark Ages, lo cual nos acerca claramente al mundo alto medieval, donde esta expresión, acuñada en el mundo anglosajón, ha tenido un enorme desarrollo. Una época oscura caracterizada por las pocas cosas que sabemos, pero también caracterizada por el hecho de que, en principio, no tenemos, no solo es que no tengamos información, sino que la poca información que tenemos nos habla de una situación en la que hay un declive demográfico, en la que hay un declive de las estructuras políticas complejas, etc. Joseph Tainter, en 1988, hace ya algún tiempo, definía en este libro que está en pantalla, The Collapse of Complex Societies, el colapso como una pérdida rápida y significativa de la complejidad sociopolítica, y señalaba que esto sucedía cuando la inversión social en complejidad deja de producir rendimientos suficientes para la población. De manera que, en realidad, el colapso, es decir, una ruptura rápida de la complejidad, una simplificación social, sería una opción que pudo beneficiar a buena parte de la población. No era, por tanto, como han señalado muchos otros autores posteriormente, una patología del sistema, una enfermedad, como una respuesta a una determinada situación y una respuesta que tiene una lógica por parte de una población que puede ver en esta situación, un ejemplo podría ser no pagar impuestos, poder disfrutar de un mayor control de la producción agraria o simplemente no tener que sufrir determinadas prestaciones de trabajo o militares. Bien, esto nos lleva también a problematizar la idea, por otro lado, muy popularizada y muy generalizada de la ecuación entre cambio climático y colapso social, para dar mayor énfasis a aquellos elementos que se sitúan en el ámbito sociopolítico y socioeconómico. Es verdad
Y no quiero que de aquí salga una imagen de que yo niego la importancia que tiene el medio ambiente, ni el impacto que en las sociedades preindustriales, pero también industriales y postindustriales tienen los cambios en el medio ambiente, que tienen y mucho, pero sí la necesidad de no pensar en términos de monocausalidad y en términos de automatismo, en tanto en cuanto las sociedades humanas pueden responder de muy distintas formas a impulsos que provengan del cambio climático y de una degradación del medio ambiente. Visto desde ese punto de perspectiva, desde la perspectiva, los colapsos o el estudio del colapso nos permite comprender la complejidad sociopolítica como un proceso que no es progresivo, que no es inexorable, que no es un dato que ya está conseguido por una sociedad y no puede ser de alguna manera modificado, sino que es algo mucho más complejo que tiene que ver sobre todo con determinadas situaciones y decisiones sociales que viven en el ámbito social y con las respuestas culturales, condicionalmente, culturalmente condicionadas que pueden dar estas sociedades a determinados impulsos que le vienen desde fuera o desde dentro. Tengo aquí a colación también el famoso caso de Rapa Nui, la isla de Pascua, donde los famosos moais, que representan probablemente a los ancestros de los distintos clanes, son una muestra, digamos, visible del colapso de la sociedad de Rapa Nui en torno al siglo XVIII, una sociedad que para muchos, para algunos autores, entre ellos Jared Diamond, habría colapsado precisamente por un cambio climático, por un arrasamiento de la vegetación y de la fauna por parte de la población, de esa imagen, incluso que se puede ver todavía al fondo, de un lugar completamente desolado, ¿no? Bien, ese tipo de reflexiones sobre las que, bueno, no quiero alargarme, pueden ser aplicadas también al final del Imperio Romano Occidental. Y de hecho, los estudiosos del colapso, la mayor parte de ellos antropólogos, entre ellos Tainter, por ejemplo, han introducido entre sus casos de estudio el final del Imperio Romano Occidental. En cambio, los historiadores de este periodo no solemos utilizar estos conceptos. Es más, la tradición historiográfica de los últimos 30, 40 años ha reforzado la imagen de una transformación como el rasgo fundamental que caracterizaría el fin del Imperio Romano, o mejor dicho, todo el periodo tardoantiguo, siendo esa idea tan querida de Peter Brown de la transformación. Una transformación que fue además objeto de uno de los primeros proyectos europeos que se establecieron y que dio lugar a una serie de obras que han permitido de alguna manera crear un paradigma sobre la transformación que es prácticamente el que en mayor o menor grado se acepta por la mayor parte de los especialistas. Existen algunas voces contrarias, es el caso de Brian Moore Perkins, en este libro, y traigo aquí la traducción española, La caída de Roma, Fall of Rome, y el final de la civilización, The End of Civilization, muy claramente un trabajo que enfatiza la destrucción, el cambio, el colapso, incluso en la propia imagen de la edición española, que es la misma de la edición inglesa, sale ese famoso cuadro del saqueo de Alarico de Roma, cuando sabemos que fue un saqueo bastante light, de todas maneras. En los últimos años se ha modificado esta visión y empiezan a plantearse algunas cuestiones que podríamos identificar como visiones de colapso. Es el caso de este libro de Kyle Harper, The Fate of Rome, ha sido traducido muy recientemente al español, y que precisamente concede un enorme énfasis a un cambio catastrófico que se habría producido durante el Bajo Imperio y a partir ya también sobre todo del siglo VI. En ese sentido, Harper se hace eco de lo que desde principios de la década de los 10 de este siglo, a través de los análisis sobre los glaciares
y la dendrocronología en los Alpes y también en las zonas de Siberia, se han empezado a hablar de una pequeña edad del hielo tardoantigua. En la Lelia, Late Antique Little Age, que además coincidiría con lo que algunas fuentes hablan del año 536, una misteriosa niebla que cubrió los cielos del Mediterráneo durante todo el verano, un año sin verano, lo cual se ha identificado probablemente con la existencia de una actividad volcánica muy llamativa en esos momentos, recordando un poco lo que sucedió en el siglo XIX con la famosa explosión del volcán de Krakatoa. Por otro lado, se ha realizado un amplio despliegue de datos, de informaciones, unos trabajos, por ejemplo, dirigidos por Michael McCormick, sobre la peste de Justiniano, a partir del año 541, la llegada de esta epidemia que habría provocado un desastre demográfico y sociopolítico, particularmente en el mundo oriental, pero que habría llegado también al mundo occidental, como se podría comprobar, por ejemplo, en la obra de Gregorio de Tours. Mira, esta imagen es una imagen que yo podría decir que muy atractiva. No sé por qué razón nos llaman poderosamente la atención estas explicaciones de alguna manera monocausales, catastróficas, etcétera. Pero han surgido voces críticas. Muy recientemente, por ejemplo, en trabajo publicado en Past and Present, Mordechai, un investigador israelí que trabaja en Estados Unidos, ha desmontado desde mi punto de vista de una manera muy eficaz la idea que él denomina maximalista de la peste justiniana, de una debacle demográfica brutal, planteando en cambio una visión más minimalista. Es cierto que tuvo un impacto, por ejemplo, tuvo un impacto claramente en la ciudad de Constantinopla, pero no está demostrado que fuera un impacto tan grande. Y también otros trabajos, y en ese sentido, por ejemplo, es muy significativo el último trabajo de Jean-Pierre Debré, La nature et le roi, que habla de cómo las relaciones entre cambio climático, medio ambiente y sociedad humana son mucho más complejas que algo puramente automático y que hay que dar énfasis en la resiliencia y en la vulnerabilidad como los elementos, los factores que permiten comprender en la mayor o menor capacidad de adaptación de las sociedades humanas a estos cambios. Bien, visto esta situación, me gustaría, por tanto, plantear el análisis de tres casos regionales muy diferentes, altomedievales. Los voy a plantear de una forma muy sintética, no voy a entrar en grandes profundidades, puesto que si no, esto me llevaría mucho tiempo. Y el objetivo es doble. Por un lado, explorar si a partir de este marco teórico podemos entender mejor algunas situaciones altomedievales e intentar superar el solipsismo interpretativo que suele ser tan común en las historiografías nacionales y en general en Europa, esa mirada eurocéntrica que solemos tener de la evolución humana. Y también que se quiere testar de alguna manera las propuestas teóricas a través de estudios claramente empíricos, movilizando una gran amplitud de datos. Mis tres casos de estudios van a ser la Britania alto medieval de los siglos V y VI, la Grecia continental en los siglos VII y VIII y lo que es mi territorio de trabajo habitual, la meseta del Duero, en este caso entre los siglos VIII y IX. Empiezo con la Inglaterra posromana, que tienen aquí esta imagen hacia el año 410. Bien, tradicionalmente se considera que en estos momentos, en el año 410, Britania deja de estar conectada con el continente y con el Imperio Romano y se produce una invasión o una conquista, o por lo menos una presencia cada vez más notoria de poblaciones anglosajonas, dando lugar a un profundo cambio. Recientemente, en un libro, por otro lado, muy crítico con esta imagen, Susanna Osthuizen hablaba de la creación de los ingleses en estos momentos, the making of English. Bien, tenemos algunos relatos que se han sobrevivido, muy escasos, sobre este periodo. Voy a hablar solo de aquellos que están escritos desde Britania. Es el caso de Gildas y el de Esquidio Britanniae, en el que se hace un especial énfasis en las disputas internas que surgen a partir de la emergencia de una serie de liderazgos militares autóctonos
calificados como tiranos. Esos tirani llaman a mercenarios sajones que en un momento determinado se sublevaron y actuaron de manera, digamos, completamente autónoma, pero habrían sido vencidos junto al Ambrosius Aurelianus, restableciéndose en la autoridad. Es una historia, es uno de los relatos más complejos que uno se puede encontrar para el periodo alto medieval, con una idea moralista, moralizante, que en definitiva lo que pretende es destacar cómo es necesario vincularse con el mundo romano y no llegar a esa construcción de nuevos poderes, y de alguna manera nos habla de un colapso interrumpido. Si avanzamos en el tiempo, digamos que la gran fuente escrita para el mundo anglosajón temprano, y por lo menos hasta el principio del siglo VIII, es la obra de Beda el Venerable, la historia eclesiástica, en la que Beda recoge toda la información de Gildas, pero le da un par de matices importantes. Señala cómo los bretones, que él denomina bretones, es decir, aquellas poblaciones autóctonas, no trataron de convertir a la fe auténtica, a la fe romana, a los emigrantes sajones, y esto llevaría al colapso. Es una visión, por tanto, moralizante, que en el fondo lo que pretende es enviar un mensaje muy claro. La única iglesia correcta, o el único modo de actuar correctamente en la iglesia anglosajona es seguir a Roma y no seguir a los monjes irlandeses, los monjes de Ibernia, que serían probablemente un tipo de microcristiandad, utilizando también a Peter Brown, diferente, ya sabemos que en conflicto. Pero ambos relatos están condicionados por la necesidad de crear imágenes sobre el pasado. No pretenden, como no lo pretende ninguna obra de aquel momento, ser un fiel reflejo de lo que había sucedido, sino ofrecer una interpretación, en muchos casos moralizante, de aquello que había supuestamente acaecido. Pero existió este colapso. ¿Qué datos tenemos? Bueno, muy brevemente, porque se podrían hacer muchos matices, existen algunos elementos que claramente desaparecen en la Britania del siglo V frente a la Britania romana. Por ejemplo, la administración imperial prácticamente desaparece, probablemente no de una manera tan inmediata, todavía para el año 430 parece que hay algo que está funcionando, pero no más allá de ese momento. Desaparece también toda nueva moneda, es decir, lo que circula es una moneda antigua, una moneda que no sobrepasa el año 403, y la ausencia de esta moneda nueva implica también el colapso del sistema tributario, tanto en cuanto la moneda es el instrumento fundamental para el pago del impuesto, mejor dicho, para la conversión de lo que se paga en impuesto en moneda. También desaparecen las cerámicas internacionales, aunque aquí haré ahora alguna matización, y sobre todo las producciones especializadas autóctonas. Elementos que nos señalan que el comercio a gran escala, si no desaparece, al menos se reduce considerablemente. Tienen la imagen, por ejemplo, las últimas hallazgos de monedas desde el año 402. A partir del año 402 no hay moneda romana en el mundo anglosajón. ¿Qué desaparece también? Las vilae. Las vilae, que son esas construcciones monumentales asociadas sobre todo a un modelo productivo muy claro, basado en buena medida en la existencia de un campesino dependiente o esclavo, en la producción para un mercado internacional, pero sobre todo son un elemento que plasma físicamente un modo de vida de unas élites locales que se ven a sí mismas como romanas y que imitan formas de las romanitas y de la educación clásica grecolatina, la paideia. Bien, esto desaparece, lo que no significa, y aquí no voy a entrar en ello, que desaparezca la ocupación de estos lugares. Desaparece la ocupación como vilae. ¿Qué pasa también con las ciudades? Bueno, se ha hablado en muchas ocasiones de que las ciudades desaparecen. Las ciudades eran centros administrativos y políticos en el imperio.
un imperio tardío, sobre todo, donde el patronazgo imperial era muy relevante y, por lo tanto, estaban completamente enfocadas hacia ese patronazgo imperial. Esto va a desaparecer. Pero también es verdad que la estructura de las ciudades y del mundo urbano en la Britania romana era muy distinta de la que podemos observar en otras zonas, por ejemplo, del Mediterráneo. Eran ciudades de tamaño pequeño, se vinculaban además a territorios probablemente de origen prerromano, es decir, habían surgido como cabeceras de una serie de territorios dotados de una gran capacidad de adaptación, y por lo tanto su colapso pudo haber sido más sencillo porque no eran estructuras tan considerablemente desarrolladas, sino que eran estructuras mucho más simples. Pero al mismo tiempo hay cada vez más evidencias de que estos lugares seguían estando ocupados. Es el caso de las dark earths, de las tierras negras que aparecen en la estratigrafía y que son el resultado de la descomposición de material orgánico. Por lo tanto, son la evidencia fundamentalmente de huertos, de campos que había dentro de la ciudad. Y también tenemos evidencias de algún tipo de construcciones. Ahora bien, ¿esto significa que había una vida urbana? En mi opinión, no hay una vida urbana. Kai Holson se lo preguntaba y creo que respondía adecuadamente con un no. Si por vida urbana entendemos aquella en la que existe una serie de elementos de carácter administrativo y político, en la que disponemos de una inversión monumental, en la que existe un foco comercial y un foco económico que está funcionando, si es de eso lo que estamos hablando, difícilmente podemos hablar de ciudades. El único rasgo sería que algunas, como Canterbury, pueden tener en un momento determinado pues, una pequeña iglesia o una diócesis más adelante. Pero como se observa en esta reconstrucción, a mí me encantan estas reconstrucciones, de todas maneras, esto que estamos viendo yo creo que no es una ciudad. Esta imagen, que me recuerda mucho al foro de Roma del siglo X, que también las imágenes que salen son muy parecidas, difícilmente podemos hablar de una ciudad, lo que no significa que no hubiera gente viviendo en este lugar. Bien, si todo esto colapsa, también tenemos respuestas a este colapso muy diversificadas. Por un lado tenemos lo que sucede en el oeste de Britania, donde nos encontramos con liderazgos políticos y militares bastante potentes, sólidos, que construyen centros por lo menos principescos como Tintagel de cierto nivel. Hay por tanto una inversión documental, hay redes comerciales internacionales a Tintagel. Probablemente por el comercio del estaño llegan productos del Mediterráneo oriental, vino, aceite, y se mantiene una cultura latina, palpable incluso en las inscripciones de algunos individuos, algunas de las cuales se datan por el consulado de en esos momentos de Roma. Y estamos hablando ya del siglo VI en algún caso. Por lo tanto, hay alguna conexión y una tradición. Hay una evolución diferente que dará lugar a una etiqueta, que es la etiqueta de Bretón, que probablemente es una etiqueta un tanto simplificadora. En cambio, en el este de Inglaterra, en la zona bajas que llaman, nos encontramos con una situación muy diferente. Por un lado, desaparece todo tipo de lugares centrales fortificados. No hay central places, no hay evidencias de una jerarquización dentro del poblamiento. Tenemos además una producción cerámica cada vez más local, muy poco elaborada. Una parte de ella incluso es una cerámica a mano, que contrasta con una cultura material que se detecta fundamentalmente en los enterramientos con ajuares, en lo que abundan los objetos de adorno, abundan también objetos de carácter militar. También tenemos una ausencia completamente de epigrafía y un cambio cultural muy fuerte hacia una germanización que da lugar incluso a un cambio lingüístico. Es interesante porque mientras el oeste de Inglaterra era probablemente la zona, podríamos decir, donde las redes políticas, económicas y culturales romanas llegaban con menor intensidad dentro de Britania, en cambio el este de Inglaterra era la zona, podríamos llamarla así, más romanizada.
allí donde tenía mayor fuerza todo el conjunto de elementos que podemos denominar como la red imperial romana. Quizás por esa razón el colapso es más fuerte en estas zonas muy apegadas al mundo imperial, que en las zonas donde ese mundo imperial era algo más lejano, aunque no inexistente. Es importante también, porque se ha subrayado, que en estos momentos hay una afirmación de una nueva identidad, una identidad anglosajona, que se considera que es algo que proviene de la presencia de una población externa. Realmente el término de anglosajón tiene mucho que ver con la obra de Beda, pero en realidad posiblemente estamos hablando de poblaciones muy diversas por todo el norte, de toda la zona del Mar del Norte, llegando hasta Dinamarca, y que llegaron a lo largo del tiempo a Britania creando, según una imagen inicial, un vacío de la población, aunque realmente sabemos que en la práctica la población autóctona siguió existiendo y de una manera masiva. Lo que tenemos aquí es claramente un fenómeno de etnogénesis complejo y que ha dado lugar a una enorme discusión sobre el número de inmigrantes que llegaron y cómo esto se produjo. Bien, actualmente quizás la imagen que hay es que la llegada de estos pobladores externos fue algo más que una llegada de élites, pero fue menos que una llegada masiva y que además se produjo en un proceso largo, que se fue dilatando desde finales del siglo IV y que probablemente continuaba a finales del siglo VI. Es decir, que hay una serie de conexiones dentro del Mar del Norte y que se van manteniendo a lo largo del tiempo. En los análisis que se han hecho sobre algunos cementerios de esta época son muy llamativos. Por ejemplo, en Linkshales se analizaron los individuos que tenían ajuares de tipo germánico, en este caso danubiano, que vendrían de la Panonia, y a través del análisis de isótopos estables se pudo detectar cómo los individuos que ostentaban este tipo de ajuar y que habríamos identificado como una población externa, en realidad era una población local. Por tanto, esta población local lo que había hecho era asumir una cultura. ¿Cómo se asumió esta cultura? ¿Cuáles fueron los procesos a través de los cuales se llevó a cabo esta situación? Es algo que sigue siendo muy debatido. Bien, en cualquier caso, posiblemente el momento en el que se intensificó, no cuando se inició, sino cuando se intensificó la llegada de los sajones, de estos grupos del Mar del Norte, sería a partir de la usurpación de Máximo en el año 380 y continuaría a lo largo del tiempo. De alguna manera, lo que se estaría produciendo es una progresiva militarización del etos social, de la forma de concebirse a sí mismos los individuos dentro del conjunto social. Y esto se hizo no de una manera sencilla, ni de una manera inmediata, sino probablemente en un periodo de tiempo largo. Sabemos además que se mantuvo una población autóctona que a veces se define como bretona, pero ya digo que es una etiqueta, y esta población autóctona asumió los rasgos culturales del mundo anglosajón de una manera progresiva. Un aspecto donde sí se aprecian enormes cambios son los asentamientos rurales, donde aparecen estructuras basadas fundamentalmente en unidades domésticas, separadas unas de otras, aunque agrupadas de una manera un poco laxa, lo que nos indica el incremento de la agencia social de las unidades domésticas en estos momentos, es decir, las familias. Además, todos estos lugares que se han podido excavar nos hablan de una sociedad en la que no hay una especialización económica y, por tanto, en la que cabe sospechar que no hay una fuerte presión aristocrática ni estatal para detraer un excedente para obtener o a capturar aquella parte del excedente que correspondería a estos grupos. En ese sentido, los análisis palinológicos nos hablan, en cambio, de una fuerte continuidad de los paisajes agrarios desde época romana e incluso a veces desde época prerromana, con algunos cambios. La imagen habitual es que el mundo posromano es un mundo donde el bosque lo invade todo y, sin embargo, el bosque apenas crece en Britania. Vemos, eso sí, la disminución de algunas producciones, particularmente destinadas a la comercialización,
el trigo, el ganado bovino, pero sobrevive una población autóctona que cultiva de la misma forma, incluso paisajes agrarios muy similares, formas de organización del terrazgo muy similares. El cambio realmente parece darse en el siglo VIII, ese largo siglo VIII del que hablan los ingleses. Y también es importante que los análisis, por ejemplo, de Stephen Rippon, pero también Rosamund Faith, Susan Stuyvesant, están destacando el papel que desempeñan los pequeños territorios, las regiones de las que hablaba Beda, o los pequeños shires, los pequeños condados. Es interesante porque estos territorios parecen estar dotados de una gran capacidad de resistencia a lo largo del tiempo. Son, digamos, las piezas políticas básicas a través de las cuales se construyen los reinos anglosajones y muchos de ellos, como se aprecia en el caso de Dengie, nos encontramos además con importantes zonas de pastos comunales que pueden haber sido uno de los ejes fundamentales de la articulación política a escala local, que era lo que se gestionaba en el ámbito local. Se gestionaba, por ejemplo, todo el tema de los pastos comunales o mancomunales, porque eran compartidos por varios asentamientos situados en estas pequeñas regiones. Se puede ver, como estamos hablando de una escala de unos 150 kilómetros cuadrados aproximadamente. Bien, mi segundo caso es el de la Grecia continental. Grecia continental que en los siglos VII y VIII sufre un considerable colapso, se eslaviza y se desliga, se desconecta del Imperio Bizantino, se desconecta de Constantinopla. Ya sabemos que estamos en un momento en el que el Imperio Bizantino reduce considerablemente sus fronteras debido a la presión por una parte de los musulmanes y por otra parte de los búlgaros y los eslavos, pero además es un imperio que se reformula y se reordena y que luego, durante la dinastía macedónica, en el siglo X, va a tener un extraordinario desarrollo. Bien, pero durante los siglos VI y VII, la Grecia continental queda fuera, al margen del control político bizantino. Tenemos también algunos relatos. Los milagros de San Demetrio nos hablan precisamente de cómo este santo patrón de la ciudad de Tesalónica, que había sido la capital o la ciudad más importante de la Grecia bizantina de los siglos V y VI, se ve sometido este San Demetrio a la presión de salvar a los habitantes de Salónica o Tesalónica de los eslavos que en varias ocasiones rodean, sitian la ciudad. Uno de estos relatos que nos hablan es de la pervivencia de una idea helénica en la ciudad y de una conexión con el mundo bizantino, pero en un entorno rural claramente eslavizado y que no controla la ciudad y que, por supuesto, está al margen del poder bizantino. No obstante, quizás la crónica más importante o más interesante en este sentido es la crónica de Monemvasia. Monemvasia, que está al sur del Peloponeso, es una ciudad que se fundaría en torno al siglo IX, y esta crónica, que es una crónica del siglo XI posiblemente, nos narra la llegada de ávaros, población ávara al Peloponeso, que trae consigo una serie de consecuencias. Los habitantes de la ciudad de Patras tienen que marchar al sur de Italia, a Calabria. Los habitantes de Argos y de Corinto se marchan a sendas islas cercanas donde resisten a estos eslavos, y a ávaros y eslavos que vienen con ellos. Los habitantes de la antigua Lacedemonia, la antigua Esparta, marchan unos de ellos a Sicilia, otros marchan a fundar Monemvasia, y también hay poblaciones de la Argólida que van a mantenerse frente a la eslavización. El relato, que es un relato muy sencillo, termina con la llegada en el año 806 de población de Patras que vuelve a su localidad. También vuelven o llegan poblaciones, en este caso albanesas y también de Anatolia a la Lacedemonia,
Y en definitiva, en el año 806, el Peloponeso, con esta llegada de poblaciones, lo que haría sería de nuevo insertarse en el mundo bizantino. Un análisis reciente de la crónica de Monemvasia nos indica que tiene una estructura narrativa que está directamente relacionada con Pausanias y con un relato sobre la Grecia arcaica, es decir, también otro momento de colapso, en este caso un mundo micénico, y de la creación de una nueva estructura, digamos, de una nueva sociedad, la sociedad de la Grecia arcaica. Por tanto, la altísima dependencia que tiene del mismo esquema que sigue Pausanias hace dudar de la realidad de esta obra, de lo que cuenta esta obra, que por otro lado está escrita bastantes siglos después. Y está escrita además con un objetivo. Como todas las obras, todas las crónicas de este periodo no están hechas para dar una mayor información al historiador del siglo XXI, sino para legitimar en este caso los derechos de la sede episcopal de Patras frente a los de Corinto. Y por tanto todo esto, no voy a entrar ahora en ese debate, realmente hace que buena parte de esta información no sea demasiado útil. Bien, podemos hacernos la pregunta otra vez. ¿Qué desaparece? ¿Qué colapsa? Bueno, pues aquí tenemos muy claramente un colapso de la vida urbana. Son los casos más claros el de Corinto, que había sido una importante ciudad en el siglo V y que queda reducida al Acrocorinto, un enorme farallón rocoso que se levanta sobre la ciudad, o Atenas, donde prácticamente toda la ocupación de este periodo se resume en zonas muy concretas cercanas al área del Partenón y al resto de las alturas. De nuevo, una situación que los griegos denominan de castrón, es decir, de creación de un castro. Sin embargo, como digo, y a diferencia de lo que sucedía en el mundo anglosajón, estos lugares sí permanecen dentro de la estructura imperial, que de alguna manera lo que controla es única y exclusivamente estas ciudades. Y que no llega más allá del ámbito periurbano. De hecho, a pesar de que veamos esta pobreza, digamos, desde un punto de vista arqueológico, sabemos que Atenas va a ser el núcleo a través del cual se va a crear el tema de Elas y va a ser un lugar que es visitado por algunos emperadores. Cierto es que probablemente era un lugar que tenía muchas más ruinas que realmente habitantes. También tenemos una ausencia de nuevo de construcción monumental. La moneda desaparece, pero desaparece ya a partir de la segunda mitad del siglo VI. O sea, no parece que sea una cosa inmediata. Bueno, no quiero, aquí tenía algunas cuestiones acerca de los tesoros monetales que estudió Florin Curta, pero me interesa sobre todo que prácticamente no se acuña moneda en Grecia hasta el siglo IX, y hay que tener en cuenta que la acuñación de moneda era una prerrogativa imperial que se vinculaba estrechamente con el pago del tributo. Esto es lo que desaparece. También desaparecen buena parte de las redes comerciales internacionales, aunque sobreviven algunos modelos cerámicos, como la cerámica pintada griega, que indican que algún tipo de tráfico comercial sigue existiendo. Pero en general, como aquí señaló, la cerámica tiende a regionalizarse, las formas son formas cerradas, formas de cocina, con técnicas simples, es decir, una producción que está adaptada no a unas élites que ya no existen, sino a una economía agropecuaria de carácter local, a las unidades domésticas y a sus necesidades. Por otro lado, las distintas prospecciones hechas en época tardorromana hablan de un mundo rural muy vibrante que contrastaría con un vacío demográfico en los siglos VI y VII. Pero esto, como algunos autores, como David Pettigrew, han señalado, tiene que ver con la visibilidad diferencial que se hace en las prospecciones, donde se ve o se reconoce mucho más fácilmente determinadas piezas del mundo tardo imperial o proto-bizantino porque son bien conocidas, mientras que la mayor parte de la producción cerámica común es invisible o no se toma suficientemente en consideración. Por lo tanto, quizás no hubiera un mundo rural tan vibrante, sino lo que teníamos es una inversión económica fuerte en el mundo rural y eso es lo que desaparece
a partir del siglo VI y también en el siglo VII sobre todo. Al igual que sucedía en el caso inglés, nos encontramos con la creación de nuevos poblados, poblados que se diferencian respecto de los anteriores porque se articulan en torno a granjas, a unidades domésticas y con una economía mucho más local, mucho menos dependiente de las redes de intercambio. Lo que sucede es que es un proceso progresivo y es un patrón poco visible, salvo cuando es el caso de Piriguti, se utiliza, por ejemplo, piedra en la construcción, pero cuando no se utiliza esta piedra, se utilizan otro tipo de materiales, es mucho más difícil observarlo y además el énfasis se ha dado en otros periodos y en otro tipo de construcciones. Vemos también algunos cambios en el agrosistema, por ejemplo, la regeneración de los pinos y del maquis, que es la típica vegetación mediterránea de monte bajo, que no implican un abandono del paisaje, sino que deben entenderse como un proceso, una estrategia de menor intensificación en la ocupación, o mejor dicho, en la producción agropecuaria. El sistema que señalan Purcell y Harden sobre intensification and abandonment, es decir, el juego entre momentos en los que hay zonas que por necesidades se cultivan, pero que en el momento en que deja de haber esa necesidad vuelven a abandonarse, que es típico del mundo mediterráneo, explicaría esta presencia del maquis en algunas zonas. También nos encontramos con un papel creciente de los ovinos, de los ovicápidos, frente al ganado vacuno y también dentro del paisaje nos vamos a encontrar el papel que desempeñan determinados asentamientos fortificados, los castrum, como el que estamos viendo, que posiblemente son centros de poder rurales, nuevos, creados ex novo, que no se vinculan al poder bizantino, sino que están en manos de élites locales y que posiblemente ejercen algún tipo de dominio sobre un pequeño territorio alrededor. Al igual que sucedía en el caso inglés, también nos encontramos con una etnogénesis, puesto que aparece, se ve en el mapa, estas tribus eslavas que habitarían en determinadas zonas de la Grecia continental. Bien, el proceso de etnogénesis eslava es complejo, está siendo muy debatido últimamente y probablemente son liderazgos basados en el éxito militar que surgen a partir de la destrucción del sistema defensivo en torno al Danubio y que se caracterizan por una escasa estratificación social. Estos grupos de alguna manera llegan a los Balcanes y a Grecia y provocan que la mayoría campesina en estos momentos opte por este modelo cultural que es atractivo, en tanto cuanto se adapta perfectamente a unas condiciones de escasa estratificación social, de producción fundamentalmente doméstica, de una escasa complejidad social. Son sociedades, como pongo aquí, de pequeña escala, sin reyes, que funcionan al margen de la autoridad imperial. Y también se detecta el uso del eslavo, análisis sobre el griego moderno, en relación con la presencia de elementos eslavos, de la toponimia, pero lo que está claro es que no hubo una completa asimilación del eslavo o de las lenguas eslavas, probablemente por la recuperación imperial en el siglo IX, que impuso de nuevo un griego que nunca debía haber sido abandonado. De alguna manera tenemos que pensar, y esto también vale para el mundo inglés, en poblaciones que hablan más de un idioma o que controlan más de un idioma, pueden hablar en varios idiomas al mismo tiempo y que quizás aquí se cortó el proceso de crecimiento del eslavo precisamente por la llegada de nuevo del poder imperial. E igualmente nos encontramos con la presencia de ajuares claramente eslavos o eslavizantes que posiblemente no indican más que la presencia de élites que de alguna manera se muestran de una manera diferente en un mundo donde el imperio no existe o no está presente, pero no necesariamente, aunque aquí no tenemos análisis de isótopos, no necesariamente, como hemos visto, implica una llegada de una población externa, o por lo menos no una llegada masiva de una población externa. Bien, mi último caso, y es el que yo más manejo, y aquí hay riesgo de que hable más de lo debido, y ya estoy hablando mucho,
es el del noroeste de la península ibérica, esta zona que es mi ámbito de trabajo, una zona que se había integrado en el reino visigodo de una forma muy particular desde mi punto de vista, a través de pactos con el monarca, con una fuerte presencia de liderazgos locales, de potentes locales que ejercían realmente la autoridad sobre los territorios, con unas ciudades y unos obispos que eran los vínculos con el poder toledano, con el poder del rey visigodo, pero que en realidad su capacidad de actuación era bastante limitada, sobre todo si la comparamos con lo que sucede en el entorno de Toledo, en la Tarraconense o en la Bética, y que además tiene otro elemento, que es la presencia de determinadas poblaciones en el norte, en la zona de la cornisa, la zona que va al mar, el norte cantábrico, donde aparecen pueblos a los que los autores ponen etiquetas de carácter étnico, aunque realmente esto podría ser simplemente una forma de identificarlos, puesta de no tener ninguna otra, no hay ninguna otra forma de identificarlos, se utilizan nombres étnicos que nos llevan al mundo prerromano y que probablemente no son más que eso, etiquetas que se están poniendo. Bien, era una periferia distante del reino. La conquista musulmana del año 711 va a traer consigo la desestructuración de cualquier poder centralizado en la zona. Puede, aunque yo aquí no voy a entrar en el debate, puede que hubiera algunas guarniciones bereberes en centros urbanos o semiurbanos, pues el caso de León, las cerámicas que aparecen en la puerta del obispo, pero en cualquier caso creo que el año 742 se produce una revuelta bereber, es decir, la población norteafricana que estaba supeditada y en un segundo nivel con respecto a la población árabe, y esta revuelta del año 742, junto con la incapacidad por parte de los poderes cristianos del norte, que todavía son muy emergentes, por hacerse con el control del territorio, da lugar, como digo, a una ausencia de un poder centralizado, a un momento que yo califico también de colapso. Las crónicas asturianas, creadas en el reino de Asturias, llamado a ser en el futuro, pero no en el siglo VIII, el gran centro político de la zona, el caso de la crónica albeldense o la crónica de Alfonso III, otorgan una enorme centralidad a los reyes asturianos y plantean una idea de un área despoblada que legitimaría, precisamente por su despoblación, la expansión cristiana en el siglo IX, en la segunda mitad del siglo IX y comienzos del siglo X. Esta idea de la despoblación es actualmente una idea muy criticada. Recientemente Julio Escalona y yo hemos publicado un trabajo, un libro en Brill, desmontando, dando pautas de cuáles son los elementos, digamos, teóricos que estaban por detrás de esta idea y de cómo se construyó historiográficamente en el siglo XX en el caso español. Bien, no voy aquí a hablar de esa idea, sino simplemente señalar que existe, pero que está fuertemente criticada y actualmente abandonada. Pero es interesante que haya una imagen por parte de las crónicas asturianas del poder que posteriormente va a ocupar todo este espacio, va a controlar todo este espacio, una imagen de despoblación, de abandono, de colapso. ¿Se abandonaron las ciudades? Tenemos muy pocos datos. La cronística árabe, Ibn Hayyan, nos habla de algunas ciudades que estaban ocupadas, por lo menos hacia allí se dirigían ejércitos. Y si estos ejércitos andalusíes no iban a ir a sitios vacíos. Pero las evidencias arqueológicas son muy pobres. Quizás el lugar donde tenemos mejor información es Braga, la antigua sede metropolitana de Bracara Augusta, y como se puede apreciar malamente seguro en la imagen, lo que observamos es que a partir del siglo VI, VII, la ciudad se concentra en torno a lo que sería la actual catedral y sus inmediaciones, quedando el resto vacío en cuanto a ocupación. Quizás hay una ocupación en forma de huertos, etc. No parece, como tampoco parece en el caso de León, que es otro lugar que se conoce relativamente bien, no parece que haya una vida urbana aquí. Ni siquiera me atrevería a decir que había una vida urbana ya en el siglo VII. Hay un obispo, en este caso, no en León, pero poco más. Curiosamente, los obispos, en los siglos VIII y IX,
desaparece. Recientemente una tesis de uno de mis alumnos ha analizado el caso de cómo se construyen las diócesis y los obispados en los siglos 8, 9 y 10 y partimos del concepto de que efectivamente no hay obispos, que las tradiciones que a veces se hacen, sobre todo ya en el siglo XVI, sobre obispos en los siglos 8 y 9 son falsas, son todas falsas. Los obispos, ya he dicho, eran la conexión entre el mundo local y el poder central. Desaparecido todo poder central. Los obispos, que tampoco tenían un papel muy relevante en esta sociedad, desaparecen, en el noroeste, quiero decir. También la monumentalidad disminuye hasta desaparecer. Es probable que esto ya sucediera en época postromana. Hay una enorme discusión sobre iglesias como Quintanilla de las Viñas, tradicionalmente consideradas de época visigoda, luego se han considerado el siglo IX y X. Bueno, en cualquier caso, no hay evidencias positivas de que en estos momentos se construyan iglesias monumentalizadas, al menos en la mayor parte del territorio. Quizás en Galicia sí que hay algún caso. Pero tenemos otros casos tan increíbles como el de María Alba de la Ribera, cerca de León, una basílica de carácter funerario que es abandonada en el siglo VIII y se transforma en el en el escenario de una población rural. Es decir, lo que vemos es que sobre la antigua basílica se construyen edificaciones de carácter campesino. La construcción monumental en iglesias o en palacios comienza, sobre todo en el territorio asturiano, una vez que el poder de los reyes asturianos empieza a consolidarse a finales del siglo VIII, fundamentalmente, creando un estilo que se llama el estilo prerrománico asturiano, el estilo de la monarquía astur, términos todos ellos muy equívocos, y aquí tenemos algunos ejemplos, San Miguel de Lillo o Santa María de Naranco, que era un antiguo palacio de Alfonso II en Oviedo, pero vemos cómo esto sucede en el momento en que se afirman determinadas estructuras de poder que podríamos decir protoestatales o estatales, y podríamos discutir. También desaparece la moneda, desaparece radicalmente. No hay moneda acuñada en el noroeste entre finales del siglo VII y comienzos y mediados del siglo XI, finales del siglo XI más bien. Finales del siglo XI, comienzo del siglo XII. Un largo lapso de tiempo sin moneda. Desaparecen los tremises, la moneda de oro visigoda, de nuevo, que tenía un enorme valor de carácter fiscal, pero también como un símbolo del vínculo entre el propietario de esa moneda y el rey visigodo. Son monedas apenas tocadas, como se puede ver en esta de Chindasvinto, hallada en Ávila, y a partir del siglo VIII no circulan tremises, pero tampoco circula ningún tipo de moneda nueva. Probablemente circula moneda tardorromana. Ha estado circulando durante mucho tiempo. La ausencia de esta moneda, de nuevo, nos habla de la desaparición de una autoridad central y de la necesidad de pensar nuevos mecanismos de legitimación en este ámbito. ¿Qué pasa con las cerámicas? Las cerámicas ya desde el siglo VI habían tendido a una fuerte regionalización y se adaptaban fundamentalmente a las necesidades familiares, de las unidades domésticas. Es el caso de esta cerámica del pueblito, que además es significativa porque es una cerámica manual, es muy extraño, porque no son frecuentes estas cerámicas manuales. Pero lo que nos están diciendo es que no hay una serie de intercambios, ni una red de intercambios grande, internacional, etcétera, y se rompe con la tradición romana. No obstante, hay evidencias de un poblamiento rural que pervive, en algunos casos, como es la Huesa o Canto Blanco, posiblemente con estructuras muy similares a las que ya había en época postromana, siglo VI y VII, edificaciones basadas en esas unidades domésticas, pero también tenemos algunos lugares que se interrumpen. Es el caso del Cañaveral, el pueblito, lugares donde dirigí las excavaciones, pero que nos dan dataciones. Por ejemplo, el pueblito nos está dando una datación, aquí he puesto siglo VIII y X, es un error. La datación nos lleva hasta mediados del siglo VIII y luego no hay evidencias de una ocupación, pero probablemente esos abandonos se tienen que entender dentro de la dinámica del poblamiento rural y no tienen nada que ver con los procesos que se abren con la invasión musulmana, ¿sí? Sino con el propio dinamismo del mundo rural, en el que algunos lugares se abandonan y otros no, y en ese sentido es muy importante cómo a partir del siglo VIII comenzamos a ver en algunas zonas, por ejemplo, de la meseta del Duero,
aldeas con iglesia. Hasta ese momento las iglesias no aparecían en los poblados. Ahora, por ejemplo, el caso de la aldea en Baltanás, la iglesia configura un espacio importante de carácter residencial, un área, una aldea. No es el único caso. Tenemos también el caso de la Pudia, en Caleruega, quizás un poquito más tardío, ya del finales del siglo IX. Y estas construcciones de iglesias nos están hablando de un cambio con respecto al mundo anterior. La identidad local probablemente está ahora mucho más enfocada hacia las iglesias y esas iglesias probablemente son objeto de control por parte de individuos locales. A veces de toda la comunidad, porque también tenemos evidencias de esa comunidad, pero recordando que la comunidad no es un mundo igualitario. Pero no todos tienen iglesias, habrá que esperar a la parroquialización en los siglos XI y XII para que esto suceda, aunque lo importante es ver ese cambio que se está produciendo, ¿no? O sea, en realidad dinámica, una implantación muy pluriforme, pero en absoluto una desaparición de la población, sino una población probablemente campesina y con estas condiciones. Los análisis palinológicos, realizados fundamentalmente en el sistema central, las montañas que dividen la meseta del norte con la meseta del sur, en torno a lo que sería la zona norte de Madrid, detectan una disminución de la presión sobre las zonas de alta montaña. Pero al mismo tiempo destaca que en las zonas de media montaña se mantiene una agricultura mixta, no especializada, que ya existía previamente, desde el año 400, y que tendrá que cambiar o cambiará hacia el año 1000, 1100 aproximadamente, con determinados cambios relativos con una intensificación de la actividad agraria. Por tanto, sigue siendo un espacio ocupado, pero un espacio donde hay una menor presión. Podemos hablar de un abatement. Frente a ello, el caso de Galicia, donde evidentemente hay una continuidad desde el siglo VII en adelante, pero en este caso sí que se observa un incremento ya a partir del siglo VII de la actividad agraria. De nuevo, una actividad agraria posiblemente asociada a familias, pero también, y es la diferencia de Galicia con el resto, a una aristocracia que va a ser una de las principales aristocracias del mundo asturiano. Otro elemento importante es que surgen en estos momentos pequeños centros jerárquicos que no se conectan con el mundo posromano, pero que tampoco son, digamos, ciudades, son terceros espacios. El caso de Cea, que dará lugar a ese bonito castillo, y que sabemos que entre los siglos 8 al 10 se va poco a poco concentrando población en torno a ese altozano, que dará lugar a lo que en el siglo X es la civitas de Cea. O el caso de Sublancio, Soyanzo, que posiblemente es una construcción, lo que vemos es una foto del año 99, ya no está así, ya no queda prácticamente nada, una construcción probablemente del mundo de la monarquía asturiana sobre una estructura territorial preexistente en la que eran importantes las sernas. Las sernas son espacios de carácter colectivo, gestionados en torno a la presencia de pequeñas parcelas interiores a la que accede una comunidad, probablemente mediante algún tipo de rotación anual. Y lo que observamos es la presencia de sernas, cuya titularidad superior controla el rey, asociadas a estos territorios como Sublancio, lo que nos da a entender que también hay un importante papel de los espacios comunales en la gestión de los territorios locales durante ese periodo de colapso. Bien, quisiera terminar ya con una visión de conjunto, una serie de cuestiones y plantearme qué es lo que colapsa. Tiene ahí la imagen famosa del Palacio Presidencial de Haití tras el terremoto del año 2010 y ese colapso, esa imagen de un colapso del poder. Aunque sea un poder, en el caso de la República de Haití, pues un poder bastante poco eficaz, seguramente. Bien, lo que observamos a través de los casos que hemos visto es que lo que colapsa son los sistemas político-administrativos. Y en ese sentido, la reducción del papel de las ciudades es fundamental. Las ciudades que en el mundo antiguo habían sido grandes centros políticos y administrativos y gracias a ello económicos, reducen claramente su papel. Y esto no está hablando de un cambio, de un final de un sistema político-administrativo de raíz antigua que tenía en la ciudad uno de sus ejes principales.
También desaparece la construcción monumental. La monumentalidad no deja de ser una estrategia material para plasmar el prestigio y el poder. Pero cuando no hay suficiente capacidad económica o cuando no hay suficiente capital social para invertir en ese ámbito simbólico, esas construcciones monumentales dejan de ser útiles o dejan de ser o no pueden realizarse. Desaparece también el comercio a larga distancia, pero probablemente otras escalas de intercambio a las que hemos prestado mucho menos atención siguen existiendo. En definitiva, lo que vemos es una reducción, como señala aquí, de la escala productiva a una escala mucho más local. Hay un cambio de escala. Y esto implica una disminución de la complejidad. Ya sé que el término complejidad es complejo, valga la redundancia, pero es una forma de hacernos entender. Lo que desaparece, lo que sufre el impacto del colapso son los elementos que se relacionan con las élites que estaban vinculadas al sistema preexistente. ¿Existe un declive demográfico? En ninguno de los tres casos podemos determinar el abandono de la población. Pero es verdad que posiblemente haya un cambio que ya se ha detectado, que se ha hablado en muchas ocasiones, que tiene que ver con la importancia que adquiere en estos momentos las unidades domésticas como los principales ejes de la producción. Y por lo tanto, lo que se hace es adaptarse a esas necesidades de las unidades domésticas. Dicho de una forma más simple, se suele tener más hijos si se necesita más producción porque se está exigiendo por parte de un poder. Hay un poder, sea el Estado, un señor, etcétera, que exige un censo, una renta, un tributo, hay que producir más. En una sociedad con un bajísimo nivel tecnológico, la única fórmula es aumentar la capacidad de trabajo, es decir, tener más hijos. Pero si ese factor desaparece, es decir, si el factor presión externa, captura de renta, etcétera, desaparece, podemos producir menos y por tanto podemos tener menos hijos y disminuir los riesgos que asumimos. Por tanto, no todo desaparece. Sobreviven las estrategias asociadas a los grupos subalternos, basadas en la diversificación, en la adaptación a los nichos locales. No eran estrategias nuevas. Lo que sucede es que en el mundo complejo romano e inicialmente postromano, esas estrategias conviven con otras mucho más visibles, mucho más complejas, a las que se presta atención. Aquellas estrategias basadas en consumo y en producción de carácter elitista. Pero como ha diseñado Chris Wickham, estamos en un periodo en el que, de forma tendencial, con muchas variaciones, las lógicas económicas y sociales campesinas avanzan. Y creo que esto es lo que estamos viendo en más de una ocasión. En cuanto a los cambios en la identidad sociopolítica, la presencia de creación de nuevas identidades étnicas, por ejemplo, está claro que no fue una imposición externa, sino que es el resultado de estrategias de identidad que crean las propias poblaciones autóctonas para, de alguna manera, situarse en este nuevo marco. No es, por tanto, la consecuencia de una conquista, no es tampoco la consecuencia de una imposición, sino que es una etnogénesis compleja en la que probablemente determinados grupos tomaron la iniciativa, fundamentalmente quizás algunas élites muy locales, pero que fue un proceso largo y, como hemos visto, a veces interrumpido. Y otro aspecto que, si no desaparece, al menos no desaparece, pero que probablemente, porque ya existía, pero que no lo vemos, es esa territorialidad desde abajo. Es algo que estamos trabajando ahora mucho en el proyecto que yo llevo. Es decir, cómo determinados espacios geográficos muy bien definidos, en donde el peso de lo comunal parece importante y donde aparecen pequeños lugares centrales muy alejados de lo que podría ser una ciudad, cobran una enorme importancia. Hasta el punto que serían como las piezas fundamentales de la articulación sociopolítica. Todo esto nos lleva a algo que comentaba al principio y que cuando hablaba del libro de Harvard.
el papel que desempeña la resiliencia, que es algo que los estudios del colapso, sobre todo en los últimos 20-25 años, han hecho especial hincapié. Es decir, la capacidad de adaptación, de transformación de una sociedad a estos desafíos. Lo que nos indican los colapsos es que la resiliencia es la norma fundamental en la historia humana. Resistimos. A costa de algunos no resisten tanto, pero resistimos. Y en ese sentido, una idea que podríamos desarrollar, aquí no me va a dar tiempo, es que existen cambios a distintas velocidades. Mientras los sistemas sociopolíticos basados en el mundo elitista son muy rígidos y son muy difíciles de cambiar, las dinámicas de los grupos subalternos son mucho más dúctiles, mucho más fáciles de cambiar y de modificar porque están muy adaptadas a las necesidades básicas de esa población. Y esto nos lleva a que pueda existir una mayor capacidad de resiliencia. Por tanto, aquello que desaparece es lo que tiene menos capacidad de resiliencia dentro de un sistema, los elementos sociopolíticos, la organización administrativa, las grandes rutas comerciales, y lo que tiene una mayor capacidad de resiliencia es aquello vinculado a los grupos subalternos, fundamentalmente la producción de base, digamos, todo aquello que está más apegado al entorno, al medio ambiente en el que se vive y a las necesidades de pequeñas unidades que son más fáciles de resolver. Un pequeño inciso sobre la causalidad, que aquí no he entrado. Dos negaciones. Frente a la idea de un papel del cambio climático, no hay un papel directo. Vuelvo a decir, esto no significa que no tenga influencia, sino que es un factor más, que habrá que analizarlo como ese factor. Pero no creo que en ninguno de los tres casos podamos hablar de un cambio producido por un impacto climático. Además, los tiempos del cambio climático son tiempos largos normalmente. Tampoco hay datos sobre una catástrofe demográfica, ni hay invasores, ni tampoco en el mundo rural griego se detecta un abandono causado por la peste. Al contrario, en el caso de esos pocos grupos invasores, pocos o no tan pocos, lo que hicieron fue aprovecharse de esa circunstancia y, de alguna manera, cayeron en una simbiosis con las poblaciones autóctonas. Por tanto, la clave, desde mi punto de vista, está en las estructuras sociopolíticas y en su sustitución por modelos de pequeña escala que eran mucho más operativos. Finalmente, quiero decir que el colapso no fue tampoco un fenómeno tan repentino. A veces da la sensación, cuando uno lee el tema sobre el colapso, que de repente un día todo acabó. No, tiene raíces anteriores y probablemente es un proceso que tiene una cierta velocidad, pero que se alarga 1, 2 y hasta 3 generaciones. Este colapso y esta capacidad, digamos que esta forma de solventar un impacto, yo creo que un excesivo énfasis en la complejidad que ya no revierte en la mayor parte de la población, es una respuesta más factible en los espacios periféricos. Britania, la Grecia continental, el mundo del noroeste peninsular, son zonas periféricas dentro de sistemas complejos más amplios. Y por lo tanto son espacios más vulnerables a la hora de ver los efectos de esos colapsos sistémicos, pero también más capaces de crear estrategias de resiliencia. Además, todo este análisis nos permite, de alguna manera, tener cierto cuidado a la hora de analizar las fuentes escritas, porque estas tienen en los tres casos un objetivo, que es elaborar un relato de colapso completo que justifique y legitime el nuevo poder, el nuevo orden que se establece. Bien, en definitiva, estamos ante un análisis que nos sirve para comprender el caso europeo en un contexto mucho más global, puesto que podríamos hacer, es muy tentador, comparaciones con otros casos en el mundo mesoamericano, en zonas de los Andes, en espacios del sudeste asiático, y podríamos ver así que Europa no es más que una pequeña parte de una historia mucho más global. En definitiva, también, y con eso terminaba, nos permite una cuestión que a mí me preocupa mucho, analizar el cambio climático y cómo intervienen las sociedades humanas, pero sin caer en el catastrofismo, sin caer en la monocausalidad. Y bien, termino simplemente con esta imagen
de este reportaje, este documental del canal Historia. Y, como dice la Calavera, podría haber sido peor. Tan mal no quedaron. Algunos fracasaron, pero la mayor parte de la población fue capaz de adaptarse. Esperemos que esto también se cumpla ante la pandemia que estamos